Escuchemos otro testimonio acerca de las almas del purgatorio que nos hablan de los tormentos y de lo que necesitan ellas en ese lugar. Los fines de semana, nuestra tranquila ciudad de Querétaro por la noche se llena de centros de vicios, ofreciendo múltiples ocasiones de pecado a nuestros jóvenes y jovencitas que se lanzan sobre todos los placeres dañinos para el cuerpo y para el alma. La siguiente narración nos puede llevar a sacar conclusiones para nuestra vida propia como jóvenes o como padres de familia. Hoy estaba sentada rezando el Santo Rosario en el comedor de mi casa, cuando se hizo presente el ánima de un joven, y yo le dije: «En nombre de Cristo Jesús, ¿qué necesitas?». Me dijo: «Me llamo Eric Sosa. Vengo desde muy lejos en busca de un lugar donde se haga oración. Pasaba por aquí y escuché el rezo del Santo Rosario. Esto ya no es común, pues a la gente de hoy día ya no le gusta hacer oración en sus casas». Entonces yo le pregunté: «¿De dónde vienes?». Él respondió: «El lugar de donde vengo se llama Purgatorio, y ahí estoy expiando mis pecados. Aprovecho para pedirte que me ayudes a salir del purgatorio, ya que me encuentro pagando el pecado de la lujuria, soberbia, abuso de drogas. Yo fallecí por consumir una sobredosis. Tenía 22 años cuando fallecí, y lo más triste fue que mis padres me enseñaron a vivir la religión católica, pero el mundo se me hizo más bello y me ofrecía mucho placer. Y como tenía una vida por disfrutar, dejé a un lado la religión y ahora estoy pagando todos estos pecados. Necesito que ofrezcas, por favor, por mi alma, 25 misas y 25 rosarios». Yo respondí: «Claro que sí te ayudaré». Él estuvo muy devoto y atento durante el rezo del Santo Rosario, y cuando se hubo terminado, me agradeció, se levantó y se fue. Así como esta alma de Eric Sosa necesita muchas oraciones y nos pide rezo del Rosario y misa, así muchas almas del purgatorio también necesitan nuestra caridad con ellos. Por eso vamos a escuchar y vamos a continuar con el texto de este libro que se llama El Purgatorio si existe, de Ángel Valadez. Y vamos a ver ahora entrar en el apartado de caridad con las almas del purgatorio. Como dice San Buenaventura, son muy desvalidas estas almas que no cuentan con ningún medio con que satisfacer por sus deudas. No pueden hacer ninguna obra meritoria ni ganar indulgencia alguna. Nosotros podemos aliviarlas y tenemos a nuestro alcance medios fáciles de practicar y de valor infinito, de los que los mismos ángeles carecen. Una misa que oigas, una pequeña mortificación que hagas, una limosna que des, un Padre Nuestro que reces, una indulgencia que ganes, todo esto puede aliviarlas muchísimo y aún librarlas completamente de aquellas terribles penas y hacerlas entrar enseguida en el cielo. Y te cuesta tampoco. Además, ¿sabes acaso si tienes algún pariente o amigo allí que aguardan tu oración? Ayúdales, ya que puedes, y darás un gran gozo a sus ángeles, que al instante irán a consolarlas y les dirán que has hecho una buena obra por ellos para aliviarlos en sus penas. Murió una vez un jovencito que había profesado una devoción singular a San Bernardino de Siena. Este santo, para recompensarlo, obtuvo del Señor el poder restituirle la vida, mas antes quiso informarle bien de las cosas del otro mundo, por lo cual, haciéndose guía suyo, lo condujo a las regiones infernales, donde entre los torbellinos de dendísimo humo y fuego amenazador, le hizo ver una turba casi infinita de condenados, carcomidos de eterna desesperación. Para quitarle el horror de tan triste espectáculo, lo transportó después al cielo, donde, dispuesto en bello orden, los coros de los ángeles y santos gozaban de una felicidad superior a todo concepto. Y por último, le hizo observar la prisión del purgatorio, donde en medio de voracísimas llamas se purificaban las almas de los difuntos hasta que fuesen dignas de la gloria celestial. Fue un espectáculo que lo movió a gran compasión,
al ver cómo aquellas almas, suspirando, se le acercaban para suplicarle que, cuando volviese al mundo, refiriese a los mortales sus crueles tormentos, y los moviese a socorrerlas con abundantes sufragios, lo que él hizo con fruto grandísimo de aquellos infelices. Luego que volvió a la vida, a cuanto se encontraba, hablaba del purgatorio. Tu padre, decía uno, está en aquellas llamas abrasadoras esperando los efectos de tu piedad filial. Tu hijo, anunciaba otro, se encomienda a tu amor paterno. Tu bienhechor, echaba en cara al heredero, te recuerda la ejecución de sus legados piadosos. Todas aquellas almas, decía a todos, recurren a vuestra fe, a vuestra caridad, por tu generoso y pronto socorro. Apareció al beato Conrado de Ofida, religioso de la Orden de San Francisco, otro religioso de la misma orden, que había muerto poco antes rodeado de vivísimas llamas, suplicándole que le aliviase con sus oraciones de las gravísimas penas que sufría. Él rezó inmediatamente en sufragio suyo un Padre Nuestro, añadiendo: concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Sintiendo el difunto gran alivio, suplicó al caritativo sacerdote que lo repitiese, quien al momento le complació, y aumentándose cada vez más su descanso, dijo: por las llagas de Jesús, continuad esta oración que me proporciona descanso y alivio en mis tormentos. El siervo de Dios la repitió hasta 100 veces, y a la 100ª el difunto cambió el tono de súplica por el de hacimiento de gracias y júbilo, sintiéndose ya libre de toda pena y llamado a la gloria del cielo. Sed misericordiosos como lo es vuestro Padre Celestial. Sobre estas palabras dice divinamente San Gregorio el teólogo: procura imitar la misericordia de Dios, que así serás Dios para el desventurado. ¿Y quién hay más desventurado ni más digno de compasión que el que grandemente compadece y en nada absolutamente puede auxiliarse a sí mismo? Tales son las almas del purgatorio, grandemente amadas de Dios, porque son hijas suyas y como tales herederas de su reino, en el que infaliblemente entrarán un día. Demuestra Santo Tomás con indeclinables razones que las obras de misericordia espirituales exceden incomparablemente a las corporales, con que si vemos tanto y tan justamente alabado el mérito de dar pan a un hambriento, de vestir a un desnudo, de visitar a un enfermo o a un encarcelado, ¿cuánto mayor deberá ser el romper las cadenas que tienen sujeta a un alma en el purgatorio? Dándole libertad para volar a extinguir en el cielo el hambre y sed ardientes que tiene de ver a Dios y vestirse de su misma divinidad. Demuestra en segundo lugar un amor grande para con el prójimo, pues si San Pedro Nolasco mereció el distinguido título de amante de sus hermanos, con que el Espíritu Santo distinguió a Jeremías en 2 de Macabeos capítulo 15, porque con sus propias riquezas e incansable afán, inspirado por un gran amor a sus semejantes, libertó multitud de hombres de la esclavitud. ¿Habrá exageración en honrar con el mismo título al que con sus limosnas, oraciones, penitencias y otras obras piadosas rompe las cadenas que sujetan a las pobres almas a una esclavitud mucho más dura que la de los maometanos? Concedemos que es obra de gran caridad el socorrer las necesidades de los vivos, y más si son graves. Pero esto no impide el que conozcamos que el socorrer a los difuntos es un acto de amor fraterno más fino, más eminente y más bien ordenado. Conviene, dice Santo Tomás, que al practicar la caridad guardemos bien el orden que ella misma prescribe, esto es, que atendamos al mérito, a la obligación y a otras circunstancias, y en cuanto a lo primero, que pronto procura, ¿qué mérito puede ponerse al lado de personas escogidas, confirmadas en gracia, que pronto ocuparán en el reino de Dios un trono, algunas de ellas tal vez superior al de muchos santos? ¿Dónde mayor obligación
que donde la necesidad es tal que no se conoce otra más urgente? Es, no lo dudemos, un acto de gran misericordia el emplearnos en proporcionar a nuestros semejantes un bien, que por la desventura que acaba y la felicidad que empieza, no tiene igual. Pero hemos de considerar también nuestro propio interés, porque la piedad con los difuntos es de tal naturaleza que mirándola por este lado, hallamos que acaso no hay obra más meritoria, ya que no hay ninguna que más nos haga propicia a la divina misericordia. Pues se observa que a los perseverantes en tal género de caridad los premia Dios visiblemente, no solo con aumento de dones espirituales, como mayor firmeza en la fe, mayor viveza en la esperanza y en la caridad más fervor, sino también con bienes temporales, aliviando sus males y dispensándoles protección en los peligros. San Bernardo dice: Ea pues, haceos amigas a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oración, limosnas, ayunos y sacrificios. Ayunos y sacrificios, y no dudéis que os corresponderá, auxiliándoos de mil maneras en vuestras necesidades, así temporales como espirituales. Porque al fin es de fe que el que hace bien al justo hallará gran recompensa, y a las almas del purgatorio son justos que un día, tras su purificación en el purgatorio, brillarán en el cielo. Toda buena acción, toda buena obra es aplicable a las almas del purgatorio. Misa, rosario, oraciones, sacrificios, ayuno, limosnas, etc. Gran aumento es de la excelencia de la limosna el haberla recomendado tanto el arcángel San Rafael en el libro de Tobías, al mismo tiempo que igualmente recomendaba su caridad con los difuntos, porque al fin son virtudes que se dan mucho la mano. En la historia de los padres agustinos descalzos se lee que el padre Hilarión de San Antonio presidía la construcción del convento de Santa María de Aversa, y mientras habitaba en un hospicio no muy distante, próximo asimismo a la iglesia de San Francisco, donde acostumbraba a celebrar misa, quiso ayudarle una vez a misa un buen hombre llamado Juan Bautista, el cual comulgó en ella en sufragio de las almas del purgatorio, que era también la intención del padre Hilarión. Concluida la misa, convidó al célebre a su ayudante a comer con él en el hospicio. Al entrar en él, halló en el patio a un joven de bello aspecto y bien vestido, el cual preguntaba por el padre Hilarión porque tenía algo importante que comunicarle. Juan Bautista comunicó el recado al sacerdote, quien se excusó de recibirlo, pretextando hallarse ocupado. Insistió el joven y el religioso lo admitió al fin, quedando muy sorprendido de lo que le pedía, que le diera algo de comer. Díjole tuviese a bien esperar algunos minutos mientras iba a procurarse algo que darle. Acudió a la cesta de pan y viéndole a la mano uno muy blanco y bien cocido, pareciéndole demasiado bueno, lo apartó para su mesa, pero sintió que su corazón le reprendía diciendo: ¿y por qué no ha de ser este? Sea este, se dijo a sí mismo, que al fin el tal joven, quién sabe quién será, ha entrado a puerta cerrada. Diciendo esto, preparó un canastillo donde, poniendo el pan y parte de la comida con que iba a obsequiar a su huésped, se lo hizo entregar con la súplica de que le perdonase, pues si no lo socorría según su mérito, culpa era de su pobreza. Pusiéronse a comer el padre Hilarión y el buen Juan Bautista, discurriendo como era natural sobre la aventura del joven, pues les llamaba sobremanera la atención, la gracia y el buen porte de su persona, y sobre todo haberle hallado en el claustro sin que nadie le abriera la puerta. ¿Quién sabe, decía el religioso, si será un ángel? ¿Y por qué no ha de ser?, replicaba el compañero. Algún alma del purgatorio, ya que la misa que ha dicho usted y la comunión que yo he hecho, todo ha sido en sufragio suyo. Concluida la comida, fue el procurador a darle el buen provecho, y levantándose el joven al verlo, le dijo: hermano mío, demos gracias a Dios por el sustento que nos ha dado, y añadamos a un Padre Nuestro y un Ave María en sufragio de las almas del purgatorio.
Hiciéronlo así arrodillados, y al ponerse de pie tomando la mano de Juan Bautista, le dijo: Id ahora mismo al padre Hilarión y decirle que su padre no necesita más sufragios, que ya sube al cielo. Y diciendo esto, brilló y desapareció como un relámpago. Sorprendido, el buen hombre de terror gritó llamando al religioso, y acudiendo prontamente lo encontró postrado en el suelo. Vuelto en sí después de algún tiempo, refirió lo ocurrido, y ambos se confirmaron en que, atendidas todas las circunstancias y principalmente el haber querido el misterioso joven que se rezase un Padre Nuestro y un Ave María por las ánimas, y por último acabar con el feliz anuncio para el padre Hilarión, se confirmaron en que era un alma que entonces salía del purgatorio, si es que no era la de su mismo padre. Con ello el religioso sintió grandísimo consuelo con lo sucedido, y mucho más cuando los platos en que comió el joven no solo parecían después de mejor calidad, sino que, habiendo suministrado en uno de ellos una medicina, un hijo moribundo de los fundadores del convento recuperó la salud repentinamente. Todo lo que hacemos día con día es para pedir por las almas del purgatorio. Dice San Juan de la Cruz que al final de nuestros días vamos a ser juzgados en la caridad, en el amor. Y la caridad es buscar siempre la salvación de las demás personas. Si las almas del purgatorio están sufriendo muchísimo en el purgatorio por los tormentos, la caridad con ellas es ofrecer oraciones, sacrificios, ayunos, penitencia, todo lo que podamos hacer. Hemos escuchado cómo los requiems, es decir, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, los refresca y los ayuda mucho. De tal manera que si en requiems, cuando los rezamos, cuando los ofrecemos, un alma del purgatorio sale de ese mismo tormento. Los invito a que en este día ofrezcamos por lo menos un Padre Nuestro y una Ave María por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Si podamos ofrezcamos 100 requiems también por las almas del purgatorio, o también 5 Aves Marías en reparación por sus pecados de ellos, diciendo: Oh María, Reina del Purgatorio, te rogamos por aquellas almas por las cuales tenemos o podemos tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia.